Bueno, pues hoy hablo en castellano porque hoy tenemos aquí a nuestros compañeros de Future Space y también a algunas empresas que también han venido de Madrid. Así que para facilitar un poco la comprensión en estos días calurosos, hablaremos en el lenguaje común. Hoy es el día que hacemos la presentación formal de nuestro proyecto compartido con Future Space, MindSys. Como sabéis o como habéis venido leyendo en diferentes publicaciones o en nuestra newsletter, MindSys es una iniciativa que nace conjuntamente, fruto de un par de ensayos que habíamos tenido en alguna convocatoria, intentando vincular una necesidad en el sector de la salud mental, de la movilidad y de la autonomía personal, que desde el clúster, que ya hace más de una década que funcionamos, no teníamos resuelta, que es precisamente esta estanquidad, ¿no?, de los datos, cómo se van guardando en silos, y los que disponen de ellos tienen dificultad, ¿no?, para hacer analítica con los mismos o para explotarlos en su máxima, con su mayor aprovechamiento, mientras que hay otros procesos o otros sensores o otros nuevos modelos terapéuticos más basados en todo lo que es tecnología, que son fuente, ¿no?, de dato continuo y que generan mucho más datos del que se puede acabar integrando de una forma humana, ¿no? Entonces estamos en este paradigma, ¿no?, donde la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos, ¿no?, para crear yo creo que es el cerebro híbrido, ¿no?, una salud cerebral híbrida, en donde tendremos una extensión analítica que nos puede servir para poder analizar más en profundidad todo aquello que nuestra capacidad cognitiva ya no puede resolver, pero que nos tiene que servir para ser más eficaces, para poder dar respuestas, ¿no?, a estos usuarios, a estas personas que tienen trastornos en el sistema nervioso central o bien a lo largo del ciclo de vida, pues estamos en procesos de comorbilidad, de adicciones, de procesos degenerativos propios de la etapa más final de vida, y que por tanto todo ello desde WeMind sentíamos esta necesidad de poder trabajar con estos datos integrando todos los agentes que vienen desde el MedTech, desde el software, desde los hospitales, desde la parte profesional, quieren participar y que por tanto están dispuestos, ¿no?, a abrir la mente y poder empezar a compartir de una forma segura, de una forma con un regulatorio que nos invita a poder estar tranquilos, ¿no?, en cuanto a todo lo que es la propiedad y la gobernanza del dato. Y por eso pues hoy estamos aquí, porque este proyecto se hizo realidad cuando a finales del 2024 el Ministerio de Transformación Digital nos confirmó que podíamos dar kick-off a la creación de esta infraestructura. Nuestro partner tecnológico lleva ya, ¿no?, un año y algo trabajando en todas las diferentes capas que luego se explicarán. Y la idea de hoy es poder conocer qué es un espacio de datos, cuál es esta regulación, esta seguridad, esta gobernanza que hay detrás, y luego pasar a conocer también pues al equipo tecnológico de Future Space y a los programadores y al equipo técnico que nos explicarán el funcionamiento de esta plataforma. Antes de seguir, no quiero dar la palabra a nuestra speaker de hoy, que es Gaia X Francisca, que supongo que está ya online, sin agradecer a todos aquellos que en el programa de funcionalidades y casos de uso creyeron que podían empezar su análisis con nosotros. Algunos de ellos están aquí hoy y nos contarán, ¿no?, cómo ha sido el camino. Y a todos aquellos que más tarde participaron también en la propuesta de kit espacio de datos.
no quiero alargarme más. Quiero dar ya la palabra a Francisca, directora de Gaia X, que online nos va a explicar un poco, resumidamente, ¿no?, de qué se trata el espacio de datos y cuáles son las garantías y condiciones con las que trabajamos. Pues Ana, muchas gracias. Hoy sí que vamos a hablar de fútbol, porque estoy viendo incluso en los asistentes online que hay una Busquets y hay un Vargas que ayer fue héroe y demonio en la selección colombiana y en la selección de Suiza. Así que bueno, a mí ya como habéis visto me encanta el fútbol. Así que bueno, hoy vamos a ver un poco. Bueno, yo soy la directora de expansión y ecosistema de Gaia X y os voy a contar un poco que ya sabéis que es un espacio de datos, pero os voy a dar una serie de conceptos y ejemplos para que lo entendamos un poco mejor. Yo puedo estar hablando 3 horas, pero hoy me intentaré ceñirme a 15 minutos. Bueno, creo que veis mi pantalla ya. ¿Sí? Un momento. Sí, Aquí, sí, ¿no? espera un momento porque tenemos un tema de audio. Vale. Aquí en la sala presencial se te oye muy bajito. Sí, ¿Se oye aquí bajito? no A sé ver, si alguien más habla. a ver, ¿hablar otro? Venga, Busquets, con ese nombre tienes que hablar tú, Isabel. Hola, ¿me escucháis a mí? Sí, vale. Te escuchamos bajito también. Buah, Pero bueno. no, ¿Y ahora? no tengo... ¿Me escucháis? Tú eres Vargas, que el Sí, último penalti lo tiró Sí. un Vargas y estaba en la portería otro Vargas. No Estuviste ahí en el es... partido. Sí, pero no son ninguno de los dos, lamentablemente ninguno de los dos son mi primo ni nada por el estilo. Ya. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Jaén. Yo soy de Almería, pero he Ah, vivido mira. muchos años en Jaén y te pillo el acento rápidamente. Pues ya está, Paqui, ya te oímos. ¿Me Que era escucháis bien? Mientras tanto altavoz. sabéis de dónde somos Juan David y yo. Vale, pues nada, como iba diciendo, yo soy la directora de expansión y ecosistema de Gaia X y os voy a explicar un poco los conceptos de lo que son los espacios de datos, ¿no? La compartición de datos. Primero quiero explicar por qué. ¿Por qué queremos compartir datos? ¿No? Actualmente todo el mundo sabe que los datos son el nuevo tesoro. ¿Y quién lo tiene esos datos en Estados Unidos? Pues los tienen unas empresillas así que no sé si os suenan, como Google, Amazon, Facebook, etcétera, que tienen miles de millones de datos. Pero ¿quién tiene esos datos en China? En China los tiene el Estado. Por eso hay tan polémica con TikTok, etcétera. ¿A quién pertenecen esos datos en Europa? Pertenecen al usuario. Entonces, en Europa estamos perdiendo ese tesoro, digamos, porque no tenemos una gran cantidad de datos para analizar. Entonces, lo que en Europa se ha dicho es en la iniciativa, vale, compartamos esos datos, ¿no? Entonces, pero estás loca si me acabas de decir que mi dato es mi tesoro, ¿cómo que lo voy a compartir? Pero luego, si no lo comparto y si no lo utilizo, no sé qué hacer con él. Lo que se ha hecho de toda la vida es compartir cosas con quién, con quien tienes confianza. Pero ¿y cuando quiero compartir datos entre varios? Este es el kit de la cuestión. Entonces hay que crear ese clima de confianza. Y aquí entra el concepto de compartición de datos, espacio de datos, y siempre desde el punto de vista de los valores europeos. Vale, ya sé por qué y ahora para qué, pero ¿de verdad es interesante compartir datos? Imaginemos, no sé, imágenes de resonancia cerebral para estudiar daños cerebrales, por ejemplo, en un hospital. Y tengo todas las imágenes de ese hospital, puedo hacer un algoritmo de inteligencia artificial con el que aprenda y voy a ayudar al clínico, al médico para hacer ese diagnóstico. Pero, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo con las imágenes de un solo hospital? Imaginemos que tenemos muchos hospitales y tenemos las imágenes de todos los hospitales. Ese modelo de IA va a ser mucho mejor, con lo cual los diagnósticos serán mucho mejores y tendremos un modelo muchísimo mejor. Pero aún más, ¿y si tenemos datos externos? Si tenemos además la historia clínica, tenemos también los valores ambientales, sociales, datos genéticos, antecedentes familiares, hábitos de vida, etcétera. Entonces podré completar todo el diagnóstico de esas personas, que ya sabéis que sobre todo para la parte mental, etcétera, es muy importante y poder tener diagnósticos mucho más precisos. Entonces aquí tenemos primero compartir datos entre varios de la misma especie, como hospitales, pero además añadir datos que den valor a ese diagnóstico. Para esto es para lo que lo queremos. Esto es lo que verdaderamente da valor. Y ahora
como veis, tenemos tanto historia clínica, medicación, analítica, datos genéticos, pero el cómo lo hacemos. Os repito que queremos hacerlo con valores europeos, o sea, teniendo en cuenta soberanía, transparencia, seguridad, etc. Para eso tenemos el concepto de espacio de datos y yo siempre lo presento así. Soberanía. Los datos son siempre de los titulares de esos datos, de que los posee. Yo lo que pongo a disposición no son los datos, son un catálogo de datos diciendo lo que tengo. Por ejemplo, este hospital te dice, vale, yo tengo imágenes, tengo historia clínica, tengo medicación, etcétera, ¿no? Este te dice, vale, yo solamente tengo, estos son Cruz Roja, por ejemplo, y Cruz Roja te dice, yo sé la medicación que se toman los pacientes y la que no se toman, porque hago un seguimiento de las personas mayores y las acompaño, ¿no? Y cada uno tiene una serie de datos y te dice en qué condiciones las va a compartir. Luego tenemos algoritmos. Aquí puede ser, por ejemplo, una universidad que te diga, mira, pues yo tengo algoritmos para hacer modelos de imágenes, o tengo algoritmos para ver cómo es la historia clínica, esto es un laboratorio que te ayuda a hacer la parte de medicación, etc. Y luego puede haber incluso servicios TIC y puede haber un servicio, por ejemplo, de anonimización de datos. O puede hacer un servicio de federated learning. Ahora explico qué es, ¿no? Entonces, cada uno pone sus condiciones y te dice, por ejemplo, este hospital dice, vale, yo le cedo mis datos anonimizados a la universidad para que haga crecer su modelo de IA, pero le vendo parcialmente mis datos y por un tiempo determinado, y por supuesto anonimizados, a este laboratorio para que mejore sus medicamentos, y prohíbo que estos datos vayan a otro hospital, por ejemplo. Tú puedes decir lo que quieras, tú puedes aquí poner las condiciones, y esto es muy importante que nos quede en la cabeza. Podemos decidir a quién, qué datos, y además te puedes decir, pero le doy solo estos datos o le doy solo estos. Puedes decidir qué datos das, a quién se los das, cuánto tiempo y en qué condiciones. Siempre firmando un contrato que quedará totalmente, digamos, registrado en todo lo que es el entorno, porque al final lo que tengo es un entorno de confianza donde tengo todas estas condiciones y esta gobernanza en común. Fijaros que al final todos tienen esa gobernanza, al final añadir una bolita más o menos es inmediato una vez que he construido toda la infraestructura, ¿no? Y el Federated Learning es un sistema en el cual los datos no salen de aquí, te dice, vale, te cedo mis datos, pero con Federated Learning. Significa que es el algoritmo el que viaja a donde están los datos, aprende y te saca la solución, pero tú los datos no los tienes nunca, en ningún momento. Entonces, os fijáis, un espacio de datos, repito, solo tengo un catálogo de datos y digo en qué condiciones los voy a hacer. Pero además, esto va a ser estándar, porque es lo que quiere Europa. Porque lo que yo quiero al final es que sean interoperables y que el espacio de datos de salud sea interoperable con el sanitario y que sea interoperable con el de medio ambiente, porque yo voy a querer datos de todos esos espacios de datos separados. Y al final lo que tengo que marcar son una serie de reglas básicas que son estándares, por ejemplo, cómo voy a hacer el intercambio de datos, o sea, qué conector voy a utilizar, cómo voy a hacer esa federación, o sea, cómo me voy a identificar, cada uno se tendrá que identificar, el catálogo tendrá que ser común, tenemos que poner una serie de reglas, la semántica, o sea, toda la que es la parte de vocabulario tiene que ser común, y la forma de acreditarse también tiene que ser común. Y todo esto cumplirá una serie de estándares europeos que haga que todo sea interoperable. Con lo cual, al final, el objetivo que tiene Europa es crear esto, una serie de espacios de datos creados con una serie de estándares que en un futuro puedan ser interoperables entre sí. Con que quede esto claro, ya es suficiente. Y además que yo he marcado con unas reglas de soberanía, transparencia y seguridad que hagan que tengan una gobernanza común. Entonces, bueno, aquí simplemente repito, los espacios de datos son sistemas digitales que permiten compartir datos de forma segura, donde voy a tener una infraestructura segura, voy a tener una gobernanza clara, voy a tener una serie de reglas de acceso y voy a tener una participación. Abierta o cerrada, ¿eh? Cuando digo abierta quiere decir que se tiene que marcar cuáles son las reglas de participación. Al final lo que voy a conseguir es tener una circulación libre de esos datos dentro de esos valores europeos y me va a permitir tener datos de calidad, porque si tú compartes datos seguro que van a ser de calidad, datos de calidad que me van a permitir tener mejores modelos de IA y poder hacer innovación sobre esos datos, ¿no? Aquí simplemente os enseño que dentro de este marco Europa ha marcado una serie de espacios de datos generales, fijaros que hay de turismo, hay de salud, etcétera, ¿no?
Lo que se hace en España, o sea, todo esto lo marca Europa y hay una serie de iniciativas europeas como Gaia X, IDSA, Fireware, etcétera. Y lo que hacemos en los países es crear esa comunidad y esos ecosistemas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de grupos de trabajo. Nosotros en nuestra asociación tenemos grupo de trabajo de tecnología, de legal y de ética. Fijaros que lo tenemos para todos los grupos de trabajo, pero en el sociosanitario esto se multiplica, ¿no? Y tenemos todos los sectores, pues turismo, movilidad, agro, industria, salud, por supuesto, territorios y emergencias. Lo que nosotros queremos ser el punto de referencia y dar ese soporte técnico y legal, etcétera. Lo bueno es que tenemos empresas como, por ejemplo, Future Space, que es socia nuestra, que son pymes, pero tenemos pymes, grandes empresas, universidades, centros tecnológicos y además repartidos por toda España, ¿no? Con lo cual, lo que nosotros intentamos hacer es un soporte a todas estas empresas. Vamos a centrarnos en el sociosanitario. Os quería primero mostrar qué se está haciendo en Europa. Los espacios de datos europeos de salud son obligatorios. O sea, este sector es uno de los que más se está potenciando y los tenemos. El que se llama My Health es de uso primario. Quiere decir que si yo ahora me rompo una pierna, yo vivo en la costa valenciana, me rompo una costa en Valencia, ya sabéis que no lo voy a poder ver en Barcelona. Pero ahora, a partir del 2030, lo que se quiere es que incluso la pueda ver en Alemania, en cualquier país europeo. O sea, todo es el uso primario, que yo pueda ver mis datos en cualquier país de Europa. Pero luego está el uso secundario, que es el que nos trae aquí, que es el de investigación. Y es que podamos recoger todos estos datos, como en el ejemplo que os he puesto, y hacer investigación sobre los datos y sacar nuevos diagnósticos, mejorar la ayuda, etcétera. Y este es el Health Data, el Health Data Data Space, que nosotros estamos muy centrados en ellos y se está, digamos, haciendo también en cada país. Cada país va a tener un nodo, esto sería España. Aquí tenemos la Ley de Salud Digital y el Espacio Nacional de Datos de Salud, que lo que se hará será un nodo que hable con ese European Health Data Space. Y dentro de España probablemente haya subnodos, con mucha probabilidad habrá subnodos por comunidad autónoma que recoja la información de sus hospitales, por ejemplo. Pero a su vez, en España también tenemos, a raíz del plan de impulso, tenemos muchos hospitales, como no sé, el Clínic de Barcelona o el Clínic de Valencia o el Puerta de Hierro de Madrid o el Virgen Macarena de Sevilla, que están haciendo también sus propios espacios de datos. Eso es fantástico porque ya tenemos datos. Al final van a ser puntos. Claro que el concepto de espacio de datos es súper escalable, porque tú puedes hacer espacio de espacios de datos y te puedes ir conectando entre sí. Entonces la idea, repito, es tener un European Data Space en Europa. Cada país tendrá su nodo y cada región tendrá su nodo e incluso puede haber hospitales que tengan sus propios espacios de datos. Os pongo 3 ejemplos. Uno es de totalmente puro y duro salud. Por ejemplo, este es el del Puerta de Hierro de Madrid, donde ellos están en cáncer de pulmón, toda la parte de cáncer de pulmón. Además lo coordina una doctora, un médico que es de cáncer de pulmón. Y ten en cuenta que recogen los datos y los diagnósticos de cáncer de pulmón de todo su sector, que ya son 500.000 de personas. Otro podría ser sociosanitario como este, i4Life. Lo que tienen es un espacio de datos donde recogen datos de personas mayores con IoT, o sea, con diferentes dispositivos que tienen en su casa, por ejemplo, ya sean básculas, termómetro, el smartwatch, etcétera. Y luego tienen una aplicación con la que van siguiendo y van viendo todos los datos de esa persona y pueden hacer un poco el apoyo en casa. Y luego hay casos de uso que son, bueno, fijaros que ellos tienen un montón de entidades asociadas que van desde colegios oficiales, empresas y servicios, universidades, residencias, ayuntamientos. Tienen, por ejemplo, un proyecto en Zamora donde siguen a la persona fuera de casa en la ciudad también está sensorizada, o sea que aquí hay una unión entre lo que es sanitario y Smart City, ¿no? Y por último, un ejemplo puramente social, como este, por ejemplo, del ayuntamiento. Estoy poniendo ejemplos pequeños, si fijáis, del ayuntamiento de Montilla de Córdoba, donde la gente del departamento de social hicieron también unos estudios y analizaron, por ejemplo, cómo podían mejorar la asistencia a sus ciudadanos. Fijaros que antes tenían el pueblo dividido en 3 y cada parte la llevaba un sector, bueno, no sé si un grupo o una persona.
cuando se dieron cuenta que las necesidades, cuando lo hicieron con los datos, vieron que las necesidades eran diferentes incluso por calle. O sea, cada calle tenía necesidades diferentes, o cada casa incluso. Entonces lo que hicieron fue dividir a las personas que llevaban incluso por calle, por sectores o por casa. De hecho, el Ayuntamiento de Montilla, me acuerdo que la chica decía, dice, antes llamábamos a las personas y las personas se asustaban porque pensábamos que le ibas a quitar la ayuda. Y ahora cuando llamamos, la gente sabe que es que vamos a adelantarnos a las ayudas y vamos a dárselas antes de que las hayan pedido, ¿no? Fijaros lo que han conseguido desde un ayuntamiento pequeño solamente teniendo en cuenta los datos. Las recomendaciones que tenemos nosotros siempre son, vosotros ya tenéis una infraestructura hecha, con lo cual es fantástico, pero lo importante es el caso de uso. ¿Qué caso de uso? ¿Para qué lo quiero utilizar? Por ejemplo, fijaros el caso del Ayuntamiento de Montilla, que lo quieren utilizar para mejorar las prestaciones de su municipio. Entonces, lo importante es definir qué caso de uso quiero, qué es lo que necesito, qué modelo de negocio voy a tener, cómo voy a mantener ese espacio de datos. ¿Voy a tener un fee? ¿Va a ser gratis? ¿Voy a tener un apoyo estatal? ¿Va a ser privado? Tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. Primero, qué caso de uso, tiene que ser algo muy concreto, y qué modelo de negocio. Luego, repito, en vuestro caso, con Mensis lo vais a ver, ya hay una gobernanza, pero en este caso, si no lo tuviésemos, habría que definir cómo es esa gobernanza, cómo es esa identidad, esas credenciales, etcétera. Y luego ya por debajo al final es, que también nos lo van a explicar hoy, qué estándares vamos a utilizar, qué arquitectura, qué infraestructura vamos a utilizar, si del Data Space Supercenter, si DSA, etc. No sé, quería nombrar todos estos nombres porque lo más difícil del espacio de datos es aprenderse las siglas. Con las personas que vosotros tenéis, seguro que vais a tener una arquitectura correcta. Así que bueno, en resumen, es el momento ahora de la economía del dato, es el momento en que evolucionemos y la compartición de datos es una herramienta fundamental para poder mejorar esa economía del dato y mejorar la vida de las personas, que al final es lo que queremos. Así que muchas gracias. Si tenéis preguntas me podéis escribir al email. Oigo los aplausos. Gracias, Paqui. Yo creo que ha sido una charla muy inspiradora, ¿no? Muy clara, con grandes ejemplos también de otras partes de España, que esto siempre ilustra, ¿no? Y nos empieza a dar también esas ideas que tengo yo en mi entidad, en mi empresa, y con quién quiero compartir y que empiezan a hacer, ¿no? Como aplicaciones, o sea que gracias. Seguimos ahora con la jornada. Le doy paso a